Dios les bendiga, estimados hermanos, apreciable familia, público. En esta hermosa tarde, en este hermoso día, domingo, ya las últimas horas del fin de semana de este domingo. Muchos ya fueron a la iglesia, otros están iniciando, otros lo tienen en la mañana, diferentes horarios, muchos. Otros que después salen del culto se van para los parques, se van para los lagos, se van a lugares de diversión, se van a distraer y después tienen problemas, después tienen consecuencias y son graves. Y después le echan la culpa al Señor, le echan la culpa a Dios. Son ellos mismos porque Dios no los ha llamado para andar en vagancia, para andar en diversiones, sino para su alabanza, para glorificarle, estar redimiendo los tiempos, como dijo el apóstol, porque los días son malos. Estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos donde la corrupción, el hombre maquiavélico, el hombre perverso, que gobierna las naciones, que gobierna los estados, son unos grandes depravados, corruptos. Esta gente tendrán un final muy drástico, todos estos malvados, por no haber gobernado y dirigido y guiado a un país, a una nación, por el bien, por el bienestar de la ciudadanía. Y así, similar en el mundo secular para todos aquellos líderes, pastores perversos, empachados y corruptos. De igual manera que no guían a la iglesia por el bien, no la educan, no la instruyen, no la disciplinan, no la corrigen. Igual para ellos, que después de haber estado levantando las manos, según ellos, y adorando al Señor, después van y se visten en tanga y en bikini y se ponen el short y la licra y se van para lugares de diversión, lugares de vagabundería. Se van para esos lugares perversos en las redes, en TikTok, Facebook y en las plataformas, YouTube y todo eso. Corruptos, depravados, predicando basura, predicando estiércoleros, estos desgraciados. No predican ni enseñan la palabra con verdad, con rectitud. Si no lo hacen por sus propias ganancias, quieren view, quieren like. Estos desgraciados solo buscan temas para debatir, para contendiar y que suben a tontos allí a debatir. Y quieren que su like se les extienda. Con ese propósito lo hacen de buscar temas, estos malditos, para estar debatiendo. Así es que para eso es la palabra que viene esta hermosa tarde. El libro de Hechos, capítulo 12. Capítulo 12 del libro de Hechos. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Capítulo 12 del libro de Hechos. Dice el versículo 7, y he aquí, el ángel del Señor sobrevino, y una luz resplandeció en la cárcel, e hiriendo a Pedro en el lado, le despertó, diciendo: levántate prestamente. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Esa es la palabra del Señor.
que nos trae en esta hermosa tarde. Ese es el mensaje del Señor. El libro de Hechos, el cual lo escribió un hombre, un amado, un doctor, un médico, un hombre temeroso del Señor, como lo era Lucas, el varón del Señor. Dice que el libro de Hechos es un relato para traer a relieve, para traer a memoria y denotar cada una de las partes de los acontecimientos y sucesos de la iglesia primitiva. De la iglesia que en aquel entonces tenía una elevación, tenía un apogeo, tenía un acercamiento, una relación muy acertada, muy íntima para con el Señor. Que Dios mismo podía decir para ese entonces, esa es mi amada. Como dijo el grande y sabio Salomón, mi amada esposa. Podría haber dicho el Señor para ese tiempo, cuando la iglesia se vestía de lino fino, cuando la iglesia, su vestimenta sacerdotal brillaba en las plazas, brillaba en las calles, brillaba en los templos, era grandiosa en poder. Dios podía levantar su rostro, levantar sus manos, señalar a la iglesia, que era una iglesia milagrosa, que Dios podía manifestarse a través de ella. Ese es el propósito del libro de Hechos, de describir y narrar el origen, el nacimiento de la iglesia primitiva. Así es que el sacrificio de Cristo y todo su identidad, su evidencia, su existencia y todos los acontecimientos son manifestados aquí en el libro de Hechos. Los acontecimientos de el Gólgota, su extraordinario, el privilegio y resultado de todos aquellos que nosotros le hemos aceptado, que nosotros no nos hemos rehusado en seguir al Señor, en servir al Señor, y no importa que los malvados y las potestades demoníacas, las tinieblas y sombras de oscuridades se levanten contra nosotros, que Jehová la reprenda, pero seguiremos marcados y llevaremos el ADN, la sangre de Cristo. Así es que eso es el resultado del sacrificio de Cristo, que nos lo rodeó una salvación que nos da la vida, iniciando en Jerusalén y extendiéndose hasta todos los confines de la tierra, hasta 200 y pico continentes, extendiéndose el sacrificio de Cristo. Su sangre que no fue
derramada en vano para aquellos que le hemos aceptado, para aquellos que somos salvos por Él. Lástima por aquellos que le rechazan. Lucas escribe el libro de Hechos. Se lo escribe a un hombre, pero también para nuestras enseñanzas, para que a través de él nosotros aprendamos. Lucas le escribe este libro a un hombre que se cree, se considera que era un principal, que era un gobernador, posiblemente. La Biblia no especifica ni da detalles al respecto de este hombre llamado Teófilo. Como también no tenemos escritos si a través de toda esta escritura del libro de Hechos que se le escribió y se le narró a este hombre, se podría haber sido convertido. No lo sabemos. No tenemos escrito base ni fundamentos para confirmar si este evangelio es predicado, narrado, descrito en el libro de los Hechos a este personaje, al cual Lucas le llama excelentísimo. Basado a esa palabra es que podemos decir que este hombre era un principal, era un hombre de alta estima, de alta categoría. Porque de verdad hay gente que se le habla y se le explica y se le anuncia de diferentes maneras el evangelio, pero lastimosamente no aprenden y lo rechazan y no lo aceptan. Incluso gente dentro de las congregaciones oyendo la palabra del Señor casi todos los días, mensaje tras mensaje, por sueños, por revelaciones, por visiones y por cánticos, y todos reciben el mensaje y se van para la casa como pasas secas. No tienen los oídos espirituales para poder entender y retener la palabra del Señor. Así que este hombre, Teófilo, fue escrito por Lucas ese libro. Así que le relató todo lo ocurrido. Le relató todo lo ocurrido en aquel año 33, posiblemente el mes de abril. Lo que sucedió en el Calvario. Lo que sucedió en ese lugar llamado Gólgota. Le narró todo. Y así uno le explica a la gente, a toda esta bola de miserables y corruptos, impíos, murmuradores, blasfemadores y pecadores, que se arrepientan, que vengan a los brazos de Cristo, que le acepten como su único y suficiente Salvador para perdón de los pecados, para perdón, y que Dios pueda restaurar su vida, sanarlos y salvarlos de la ira del Todopoderoso que vendrá sobre este mundo cruel, corrupto y pecador. Eso uno les habla y les dice. Y ahí están los mensajes por todos los medios. Pero no quieren aceptar al Señor, le rechazan y dicen: Dios mío, que yo a Dios aquí. Y hablan tanto del Señor, tienen tanta labia estos perros en sus labios para hablar del Señor. Pero con sus hechos lo niegan. Son unos borrachos, son unos drogadictos, marihuaneros, fumadores, son unas prostitutas que andan enseñando las nalgas, perras, y así dicen que hablan del Señor. Tengan temor, brujas.
Tengan temor, hombre, dejen de estar diciendo que mi señor, si andan enseñando el calzón, desgraciada, andan peladas en las calles, se van a discotecas, se van a meter a barra, se echan la pacha, se echan el chaparro, fuman y toda basura del diablo hacen y así están usando los labios para decir que aman al Señor y que creen en el Señor. Sí, hasta el diablo tiembla y cree que Jehová lo reprenda, así son ustedes. Ay, son ustedes, hombre, no sean una bestia, no sean una cerda. Diciendo que aman, que creen en el Señor. Sí, ¿y de qué les sirve que crean? ¿De qué les sirve que crean? El chiste es que le acepten, que se humillen, que dejen esa vagabundería, que dejen de andar con los animales, que dejen de andar con los perros. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces, a Teófilo se le explicó todo lo cruel que el Señor vivió, todo lo que aconteció en su vida. Así es que eso es lo que se está viviendo en estos últimos tiempos. Pero hay gente que no hace caso. Porque el Señor le está anunciando la palabra día tras día, momento tras momento, semana tras semana, hora tras hora, mes tras mes, año tras año, y no atienden, les habla el Señor, no hacen caso. ¿Ah? Este hombre no sabemos si aceptó al Señor, pero lo más seguro es que no, porque la gente no hace caso a la voz del Señor. Y dice él, si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y la gente tiene entorpecido, tiene endurecido el corazón. Y los oídos los tienen como el camarón, llenos de excremento, tienen los oídos, por eso no pueden entender, no pueden asimilar, no pueden discernir. Y cuando viene otro tonto con una falsa doctrina, un falso dogma, una enseñanza, malditas enseñanzas de estos últimos tiempos, allí sí le aceptan, allí sí corren estas brujas. Porque ¿qué les gusta que le susurren el oído a estas bestias? Les gusta que le susurren, les gusta que les digan que así como andan se ven bonitas, que se ven hermosas, cuando mirando que andan más endiabladas que Jezabel, la mujer del rey Acab. Entonces, este hombre, Belsasar está mirando la escritura en la pared, está mirando el evangelio de la paz, le está diciendo que se arrepienta, ha sido pesado en balanza y ha sido encontrado y hallado falso, no diste la medida, le dijo, tuvo tiempo para arrepentirse, hombre, le dio 24 horas el Señor para que se arrepintiera, era para que se hubiera tirado de rodillas y hubiera dicho, Señor, si es cierto, yo pequé, y se hubiera tirado de rodillas y hubiera reconocido su error, su falta, su pecado, pero no, siguió en borrachera con las prostitutas y con sus amigos, con los príncipes, con los capataces, así siguen toda esta bola de corruptos, embriagándose, envenenándose con ese alcohol, prostituyéndose las viejas. Hasta en los altares andan enseñando las nalgas estas brujas, andan peladas ahora en los altares estas viejas depravadas, se ponen el vestido que el diablo allá, los hijos de Lucifer, les decían que se miraba bonita, que le quedaba bonito, y así llegan a los altares estas perras. Tengan vergüenza, hombre, tengan vergüenza. Entonces este hombre, mirando que el Señor le estaba hablando, y no hizo caso, llegaron al amanecer el siguiente día y lo descuartizaron, lo hicieron pedazos, por tonto, por no haber atendido a la voz, al llamado del Señor, mirando que el Señor le estaba hablando a través de la escritura, una pared le estaba hablando. Pero no hizo caso. Así que fue perturbado. Así que toda esta gente engañadora, que son falsificantes del evangelio, que son perturbadores, son guiados por Belcebú, el diablo, que Jehová lo reprenda.
Pues la mayoría de pastores son guiados por estas falsas enseñanzas, hombre, por estos falsos obreros, falsos ministros, la mayoría de las iglesias, un montón de perros aquí en Colombo, y no les gusta que les digan así, por eso ya no me llaman los desgraciados, hasta es la madre que los parió, maldito. ¿Sí? Así que, así, Dios le habla a la gente, pero no hacen caso. Así que este hombre le escribe a este gobernante. Y como le digo, la gente hoy en día se habla, se le explica la palabra, pero siguen en sus propios caprichos, siguen en sus malas procederes, en sus malas acciones, siguen en sus vicios. Así que a los cuales al final los va a llevar al abismo. Así que aquí está. Dice, y he aquí, el ángel del Señor sobrevino. De momento, la palabra del Señor dice que de momento sobrevino. Mire, y aquí el ángel del Señor sobrevino. La palabra del Señor es bien veraz, es bien específica. Y ella no engaña a nadie. Aquí el que se perturba y el que se engaña es el hombre mismo. Porque viene otro idiota, otro estúpido, con una falsa interpretación, con una falsa doctrina y enseñanza y se la aplica y él se la cree. Porque no está en el nivel espiritual para conocer, para entender. Esa palabra sobrevino quiere decir que sucede de pronto, que aparece de momento repentino, que llega improviso, que llega inesperado. Y es la palabra sobrevino. Miren. Que en el momento inesperado cae al instante como un rayo, miren, como un rayo de luz. Miren. Como cuando el apóstol Pablo dice que iba camino a Damasco a perseguir a los cristianos y que dice que de momento le apareció y le cayó una gran luz, miren, del cielo. De tal manera que lo dice que lo dejó muerto. Cayó en tierra como muerto. Sin sentido, no sabía dónde estaba, necesitaba a uno que lo agarraran de la mano y que lo guiaran para Siria, para la ciudad de Damasco, según registrado en Hechos 22:5. Dice que este varón le apareció de repente, como apareció aquí, de momento sobrevino una luz. Miren, que sorprendió a todos. Sorprendió a todos. Como cuando el ángel le apareció a Moisés en la zarza, de momento va caminando. Como va a ser el acontecimiento del arrebatamiento de la iglesia, que Dios viene un día por ella. No tenemos tiempo, no tenemos fecha, ni día ni hora, como el mismo maestro de Galilea lo enseñó, que nadie sabe ni el día ni la hora. Así apareció el ángel del Señor aquí en este suceso.
Así es que eso es lo que acontece. Como cuando le mencioné el rey que estaba en su paganismo con sus prostitutas y todo su banquete bebiendo vino en las vajillas y los vasos, utensilios sagrados del Señor. Y de pronto, mira las palabras escritas ahí, ¿verdad? En este tiempo del apóstol Pedro, que está representando a la iglesia en este capítulo. En este capítulo 12, el apóstol Pedro, tipo de la iglesia, simbolismo de la iglesia, está aquí narrando el escritor Lucas que Pedro estaba en la cárcel, en las celdas de más profundidad. Ahí está la iglesia. Estaba la iglesia atrapada, hundida. ¿Sí? Ahí está Pedro simbolizando y representando a la iglesia, que está atrapada, está atada. Había un mover en todo Jerusalén, en todas las comarcas, aldeas y viñas, había un gran movimiento porque había una gran algazara. Todo Israel estaba feliz, todo Israel estaba contento porque estaban celebrando la fiesta de los Acimos, la fiesta de los 7 días, la fiesta que les estaba haciendo memoria de la salida de ellos cuando salieron de Egipto, cuando Jehová los sacó con brazo fuerte, con brazo extendido, los sacó con su poder y su gloria y los hizo cruzar el Mar Rojo, los salvó de los 400, para ser más específico, 50 años. De los 450 años que vivieron en servidumbre, que vivieron en esclavitud, sirviéndole al diablo, que ahora reprenda, manifestado en la persona de Faraón. Sí, ahí estuvieron. Y Israel todavía en estos últimos tiempos nada ha cambiado. Siguen esclavizados en el pecado, siguen esclavizados en la falsa enseñanza, en la falsa doctrina. Se ha hecho una guarida de demonios, como habló el profeta Jeremías, como habló el profeta Ezequiel, como habló el profeta Isaías, que como Sodoma y Gomorra está ahora Israel. Y este primer ministro corrupto, Benjamín Netanyahu, exterminando y matando a todos sus hermanos. Estaba en la fiesta de los 7 días. El hombre perverso y corrupto, llamado Caifás, el que había dado el voto, el que había dado el ok y había dado sentencia para crucificar al maestro de Galilea, a Jesús mi Salvador. Estaba en fiesta el perverso. Y Herodes, que gobernaba para ese entonces, también el bandido había matado a cuchillo a Jacobo, primo de Juan. Lo había matado. Y mirando que se había alegrado el pueblo, que a pesar que estaban en aquella fiesta, había metido el cuchillo Herodes a Jacobo, atrapó a Pedro y lo metió en la cárcel. Porque así es el diablo, que Jehová lo reprenda. Él se alegra cuando mete a alguien a la cueva, cuando mete a alguien a la oscuridad, a las tinieblas, para que la luz no le resplandezca, la luz del evangelio no le resplandezca y no pueda ver ni conocer a nadie. Ahí estaba Pedro.
Ahí estaba la iglesia, en la oscuridad, sin mirar, sin conocer a nadie. No había luz eléctrica, no había existido todavía. Se alumbraban con antorchas, con teas como la que usó Salomón para prenderle fuego y trabarle fuego en la cola a aquellas zorras y quemar las viñas de los filisteos. Así estaban, con dos guardianes, con dos potestades demoníacas que simbolizan esos dos soldados. Esos dos soldados significan dos potestades demoníacas que representan y que rodean a la iglesia, significando a Egipto, el mundo depravado, cruel y pecador, y también a la iglesia farsante, la iglesia prostituta católica romana, que peleaba y discutía por tener la verdad cuando vivían engañados, vivían y le servían al diablo. La iglesia prostituta católica manifestada también allí en esas dos potestades de esos dos soldados que guardaban a la iglesia, que dicha sea de paso estaba dormida. Ya le voy a decir por qué. Entonces, estaban esas fiestas. La fiesta de los ácimos. 7 días. Estaban haciendo memoria de eso que habían vivido, de la esclavitud que habían pasado en Egipto, en ese tormento. Ahí estaban. Ahí estaban. Estos judíos celebrando. Se habían alegrado mucho porque habían matado a un hombre justo de Dios, a Jacobo, que lo habían matado a cuchillo. Y que había apresado a otros más como a Pedro. Y no era la primera ni la segunda vez que Pedro había estado encarcelado. Ya había estado encarcelado varias veces, pero después de salir de allí, salía a predicar. Así que era la fiesta de la celebración de los días de ácimos, conocidos mayormente por la fiesta de los panes sin levadura. Era la fiesta de los panes sin levadura. Y eran 7 días. Así que ahí estaba el pueblo, celebrando ese acto que les hacía recordar que habían vivido en Egipto. Era una fiesta muy importante para ellos. Este Herodes no es el Herodes que persiguió a Jesús, al niño. Este es Herodes Agripa I. Herodes Agripa I fue el que sacó cuchillo y mató, degolló a Jacobo. Mire, degolló a Jacobo. Entonces, este gobernante que gobernaba en Judea tuvo una muerte muy trágica. Herodes Agripa tuvo una muerte muy trágica. El Herodes que murió muerto por gusano no es el Herodes que participó en la muerte de Jesucristo. No es el Herodes que persiguió a José y a María y al niño. Este es Herodes Agripa I. Este Herodes Agripa I que metió a Pedro a la cárcel y que degolló a Jacobo y persiguió a los apóstoles. Es el Herodes que murió comido por gusanos. El que entregó al Señor y que persiguió al Señor cuando era un niño, no es el Herodes que murió comido por gusanos. Es otro Herodes. Aquel era Herodes el Grande. Este es Herodes Agripa I.
que gobernaba Judea. Así es que Herodes el Grande fue al que Jesús llamó y le dijo, ve y dile a esa zorra. A ese se le llamaba Herodes Antipa. Herodes Antipa fue al que Jesús le llamó, ve y dile a esa zorra. Le llamó así el Señor no como por un insulto, sino un simbolismo de la macabra astucia mental que tenía. Por eso es que para referirse el Señor o describir lo astuto y religioso, una manera asolapada que tienen las personas, no era nada literal, no era un insulto literal, era una manera de una forma figurada para darle a entender lo malicioso, lo maquiavélico, perverso y astuto de la mente que tenía. Por eso fue que Jesús le dijo, ve y dile a esa zorra. Ese fue a Herodes Antipas. ¿Sí? Y este que atrapó al apóstol es Herodes Agripa I. Y viendo, dice él, que se alegró porque el diablo que Jehová lo reprenda, se alegra cuando una mujer o un hombre de Dios cae. Y los persigue más, como cuando se alegraron porque cayó, agarraron a Sansón y hicieron fiesta. Y así el diablo hace fiesta cuando la iglesia cae, cuando la iglesia fracasa, cuando la iglesia está dormida. El diablo, que Jehová lo reprenda, hace fiesta. Así que ahí está Pedro, rodeado por estas dos actividades, por estas dos actitudes de la iglesia prostituta católica romana y por la iglesia pagana mundana, la de Egipto. Ahí están los dos manifestados, los dos soldados en la cárcel. A igual que el símbolo de prisión, la cual es esclavitud, el encierro y el olvido de la iglesia. La iglesia vive atrapada. La iglesia está encerrada de la misma condición que estaba Pedro representando a la iglesia. Así vive la iglesia atrapada. Está durmiendo. La iglesia está cómoda. Está durmiendo. Durmiendo en palabra. Porque los hombres que se hacen llamar hombres de Dios, hombres que se hacen llamar evangelistas, ministros, diáconos, que se hacen llamar apóstoles, que se hacen llamar profetas, que se hacen llamar misioneros, son una bola de perversos, astutos, corruptos. A estos también conviene que se les diga, como les dijo Jesús, ve y dile a esa zorra, como se lo decimos aquí en esta hora. Conviene decirle, zorra. Porque no están enseñando a la iglesia. No le están enseñando que se retracten de los malos procederes, de las malas costumbres que se meten y se infiltran a la iglesia. Todas las costumbres y celebraciones mundanas y paganas que se meten a la iglesia y que la iglesia las ha abrazado por esa condición, es que están dormidos, como dijo el hipnólogo, que están dormidos y no pueden despertar. Sí, y ahí está Pedro, representando a la iglesia, encerrado, durmiendo. Era para que estuviera de rodillas el apóstol, pero no, la Biblia dice, estaba durmiendo. Miren, dice, miren, y aquí el ángel del Señor sobrevino y una luz resplandeció en la carne,
hiriendo a Pedro, mire. Y dijo, hay una parte aquí que dice, en está durmiendo. Aquí, en el 6. 12:6. Y cuando Herodes le había de sacar aquella misma noche, ¿él qué dice? ¿Qué dice que él estaba vigilando? No, dice que estaba durmiendo. Porque mire, un hombre, aún las leyes estatales, cuando le han dado sentencia de muerte y que le dan la última comida y que al día siguiente o le dieron 1 hora, 24 horas que lo van a ejecutar, pues yo no sé si duerme. Pues yo digo que yo no dormiría. Yo digo que ese reo no duerme. ¿Cómo va a dormir? Y entonces ahí está la iglesia durmiendo. En la figura del apóstol, durmiendo, aprisionada en oscuridad, en sombras de muerte, en tinieblas, atada, porque no lo tenían, no lo tenían con las manos sueltas, lo tenían con cepo, lo tenían con esposa, lo tenían peor que estos prisioneros que atrapan aquí y lo llevan a la cárcel, lo llevan tras la reja, que lo llevan arrastrando grandes cadenas desde el cuello, por la cintura y hasta los pies. No, hombre, si no les ponen una piedra de molino pesada arrastrando, porque ya es el colmo. Pero ahí lo llevan. Ahí estaba la iglesia, atada. Mire. Así es que ahí estaba. La cárcel es prisión de esclavitud, de olvido y encierro. Y si le agrega oscuridad y tinieblas, allí no hay luz. Miren, en la cárcel no había luz, ¿eh? Símbolo de oscuridad y de tinieblas. ¿Cómo vivíamos nosotros antes? Vivíamos en tiniebla y sombra de muerte, vivíamos en oscuridad, vivíamos atados, vivíamos aprisionados, éramos esclavos, éramos marionetas de Lucifer, que Jehová lo reprenda. Ahora le servimos al Dios vivo, ahora cantamos, ahora hablamos de su palabra, ahora hablamos de la grandeza, de sus maravillas del Señor, de sus prodigios, de sus milagros. Ahora no le cantamos al diablo. Miren, así es que en la cárcel no había, estábamos bajo este mundo de oscuridad. Estamos en la soledad, en tinieblas, esclavizados en prisiones, como lo estaba la iglesia en la cárcel, simbolizada en la figura de Pedro. Isaías 42:22. Mas este pueblo, mas esta iglesia es saqueada y pisoteada. Está, miren, está atrapada en cavernas de oscuridad, en cárceles, expuestos al despojo. Estamos señalados, estamos indicados, sellados y marcados al degolladero. Pedro iba a ser degollado el siguiente día. Ese era el propósito. Si se había alegrado el pueblo, todo Israel se había alegrado, estaban contentos los malvados, contradictorios, enemigos de la cruz de Cristo, estaban contentos, felices porque habían degollado. Sí. A Jacobo. Entonces, mire, ahí está, Isaías 42:22. Mas este pueblo está saqueado y pisoteado,
está atrapado en cavernas de oscuridad. Ahí estaba Pedro, atado en cavernas de oscuridad. Así era la condición de la iglesia. Era el estado que estaba la iglesia antes de que Cristo nos llamara, antes de que Cristo nos escogiera, nos eligiera. Estábamos expuestos en la cárcel al despojo. Estábamos indicados y marcados para ser degollados, para ser llevados al matadero. Teníamos 24 horas para desaparecer del planeta, de este mundo, para desaparecer de la tierra de los vivientes. Esa era la condición que estaba la iglesia. Esa era la condición de Pedro. El siguiente día lo sacaba. Eso es lo que está diciendo aquí. Miren. Y cuando Herodes le había de sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Miren, entre dos soldados, preso con dos cadenas y las cuerdas delante de la puerta, los guardias delante de la puerta. Miren, que guardaban la cárcel. El enemigo los tenía como el arco a la saeta, nos tenía acechado, nos tenía vigilado. Pero Dios en su infinita misericordia nos rescató, nos salvó del mundo cruel, de la muerte atroz que le está esperando con los brazos abiertos a todos estos bebedores de vino, de alcohol, de tabaco, de marihuana, de fentanilo. Sí. Así es que 24 horas estaban marcadas para nosotros. El profeta Elías le dijo a la vieja prostituta Jezabel que le daba 24 horas para verlos degollados, como él también había degollado a sus falsos farsantes profetas malvados. Sí, ahí estábamos, expuestos al matadero. Así es que esa era la condición que tenía la iglesia. Estaba durmiendo, atada, con cuerdas, en tinieblas, en sombra de oscuridad. La persecución era tan grande que muchos optaron por emigrar, por salir del país. La persecución era tan grande. Y este viejo perverso, corrupto, malvado, Caifán, que era el número 71 de los principales, de los saduceos, este malvado fue el que dio la muerte al Señor. Este malvado Caifás estaba feliz y había atrapado también al apóstol Pedro anteriormente y lo había puesto en la cárcel pública. Este malvado que era uno de la secta de los saduceos. Este perverso, este viejo perverso torcido, condenado, este desgraciado, que había participado en varias muertes, el que había matado al mártir, al ministro, al diácono Esteban también, y era el que le había dado licencias y cartas de recomendación a Saulo, al apóstol Pablo, para ir a Siria, a Damasco, allá a perseguir a los cristianos, degollarlos, matarlos y hacerlos blasfemar y encerrarlos en prisiones y en cárceles. Este viejo perverso corrupto de Caifán, que era un saduceo y era religioso, era cristiano el desgraciado, y mire que no creían ellos en espíritu, no creían en resurrección, no creían en ángel. Entonces cuando el ángel aparece con esa luz que sobrevino de momento, ¿cómo iban a creer que un ángel era el que había hecho tal acontecimiento si ellos no creían en ángeles? Este viejo perverso, malvado y torcido de Caifás, desgraciado.
que tuvo una muerte bien trágica de malvado, desgraciado, que fue azotado, desgraciado. Le dieron más de 40 azotes a este malvado. Tanto fue los azotes que le dieron que no soportó llevarlo al exilio de un solo. Murió en el camino este desgraciado malvado. Por tantas muertes, por tanto robo que utilizó la religión, utilizó la falsedad, la maldita religión para sus propios provechos. Le estaba robando al gobierno romano y se estaba embolsando todo el dinero de desgraciado, como hacen esta bola de corruptos pastores. Un montón de Caifán, un montón de Anás que hay hoy en día en los altares. Estos perros que le están robando al pueblo, le están sacando la finanza y ellos están haciendo sus propios tesoros, compran sus propios carros, sus propios yates, sus casas, sus lanchas, sus grandes bienes, ponen a sus hijos en grandes universidades, les dan, los hacen catedráticos y todo eso. Están robando, son unos caifanes, estos perros, están azotando al Señor. Están vituperando al Señor porque no son leales en su palabra. Dejen de estar robando a los hermanos, dejen de estar explotando la iglesia, poniéndole la palabra para ustedes sacar el dinero. Allí estaba este viejo perverso torcido, este hombre. Así es que estábamos en eso, de que Isaías explica que la iglesia manifestada en Pedro estaba en tiniebla, aprisionada, atada y en sombra de muerte, en oscuridad. Miren. Y la iglesia estaba dormida, porque Pedro no estaba ni de rodillas, no estaba vigilando, no estaba como Pedro y Silas allá en la cárcel que estaban cantando himnos. Pedro no estaba cantando himnos. Pedro estaba como cuando estaba calentándose allá en la chimenea de los malvados allá que estaban haciendo fiesta. Así es que ahí estaba. El profeta Isaías explicó eso. Ahí estaba la iglesia, presa en la persona de Pedro. Pero la iglesia podría estar presa. Podría estar la iglesia durmiendo. Podría estar la iglesia atada y en oscuridades, aprisionadas. Pero su palabra no está presa. Esta palabra no está presa. Esta palabra va a correr, como digo David. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo su palabra. Esta palabra no se va a detener. No está presa la palabra. Así es que ahí estaba. Luz resplandeció. Mire. Las potestades satánicas estaban vigilando, acechando a la iglesia, tratando de que la luz no le entrara. Mire, ni le alumbrara la oscuridad. Mire. Así que ahí estaba. Las falsas religiones, los nicolaitas, los herodianos, los libertinos, los saduceos, los fariseos, estas malditas enseñanzas estaban allí rodeando, acechando para que la luz no pudiera entrar. Pero había un remanente, porque Dios siempre tiene un remanente que busca del Señor. Elías dijo, los ha matado a todos. El Señor le dice, no, yo tengo 7,000 rodillas que no se han doblegado a la falsa enseñanza, a la falsa doctrina, no se han doblado los testigos de Jehová, no se han doblado al mormonismo, no se han doblado a los Jesuses solos, no se han doblado a la falsa religión del Islam, no se han arrodillado a toda esa basura, no han aceptado esa falsa enseñanza. Yo tengo 7,000 rodillas, le dijo Jehová al profeta, no te preocupes que yo tengo un remanente. Siempre Dios tiene gente despierta, activa, con una mente analítica para analizar y pensar las astucias, las saetas del enemigo, por donde entra, por donde que viene. Siempre Dios tiene.
Tenía el Señor un remanente que estaba rogando allá afuera por Pedro para que el Señor hiciera un milagro, obrara y despertara a este varón que estaba durmiendo y pudiera salir. La iglesia, había muchos hermanos orando, dice la Biblia. Dice que hacían intensas rogaciones, intensas súplicas para que este varón saliera, para que la iglesia despertara. Así fue. Así fue. Así que luz le resplandeció. Mire, de momento entró en nuestra vida el Evangelio, nos alumbró la luz de la palabra, nos alumbró la luz del Evangelio. Lámpara es a mis pies tu palabra, dijo el rey David, y lumbrera mi camino. Ella es la que me alumbra en lugares oscuros, ella es la que me alumbra en lugares tenebrosos, me salva del peligro, me salva de todo, dijo David. Ya no andamos en oscuridad, porque aquí dice, y aquí el ángel del Señor sobrevino una luz, la cual resplandeció, y esa luz que le apareció al apóstol Pablo de momento, que le sobrevino y lo hizo caer, le alumbró, lo hizo ver a otro nivel, porque estaba ciego. Así es que Isaías 9:2 dice que la iglesia que vivía en tiniebla vio gran luz. Miren, la iglesia que moraba en oscuridad. ¿Y cómo estaba la iglesia en la persona de Pedro? En oscuridad, atada en la cárcel. Miren, luz le resplandeció. ¿Qué fue lo que resplandeció en la cárcel? Una gran luz resplandeció. De momento. Para alumbrar, miren. Éxodo 12:29. Mire lo que hará el Señor con estas potestades, les prenderá fuego. Mire, Dios tiene un día marcado que la espada de Jehová, dice la Biblia, que está presta, la espada de Jehová, la cual degollará y torturará a todos estos impíos, crueles, malvados y pecadores que menosprecian la palabra, que tienen en poco el evangelio de la paz, que se han doblegado a Baal, que se han doblegado al barro, que se han doblegado al tiesto, al excremento, que se han doblegado al concreto, que se han doblegado a las estatuas, que se han doblegado a la Guadalupe y a María, que se han doblegado a la de la Paz, a San Caralampio, a San Pedro, a San Judas, a todo eso que se han doblegado. Jehová les tiene preparado un cuchillo que los degollará. Está hablando el profeta aquí en Éxodo 12:29, que les degollará, así como degolló Jehová a todos los egipcios, desde el que dormía en la cama hasta el que mamaba pecho, hasta los que estaban en la cárcel. Dice que en Egipto Jehová los mató. Muerte les sorprendió. No hubo que quedar en Egipto alma sobreviviente, que Jehová los exterminara. Y así como dijo el profeta Joel, viene un día ardiente en el cual Jehová no dejará ni raíz ni rama, y todos estos crueles, impíos, malvados y pecadores con una boca apestosa y sucia de malas palabras. Mi Padre Celestial les tiene la espada, desgraciado. Así que la iglesia representada en Pedro estaba presa. Miren. Y según ellos, Herodes, Caifás, tenían a Pedro y tenían a la iglesia por blasfemia. Por blasfemia. Ellos decían que porque los apóstoles no se habían doblegado a la farsa, a la enseñanza malvada y corrupta que tenían ellos, de estos maricones emperadores, de estos gobernantes que gobernaban. Estos gobernantes romanos que gobernaban.
todos eran maricones, les gustaban estos desgraciados tener hombres. ¿Ah? Que les hicieran su deseo sexual. Estos perros eran unas bestias. ¿Ah? Entonces, tenían a la iglesia que era blasfemia, porque no aceptaba lo de ellos. Tenían a Pedro por blasfemo. ¿Ah? Ahí estaba. Y en Levítico 24:12 dice que al blasfemo lo ponían en la cárcel. Miren, lo encerraban hasta que Jehová hablara y dijera: ok, este blasfemo tiene la culpa. Pongan las manos de los testigos sobre su cabeza y apedréelo todo el pueblo porque ha blasfemado. Y estos desgraciados decían que Pedro había blasfemado, que eran unos blasfemadores porque no les aceptaban su falsa enseñanza, así estas malditas y corruptas doctrinas y falsas enseñanzas y religiones, porque uno no les acepta su perversidad y lo falso que son. Dicen que uno es blasfemo. A este varón lo tenían ahí. ¿Sí? Así es que uno de los grandes problemas que la iglesia tiene es eso, que está dormida. Que está dormida, no tiene visión, no tiene revelación del verdadero evangelio. Están como los que consumen anfetanilo, que viven endrogados, que viven así atormentados todo el tiempo, andan como zombies, andan sonámbulos volando en el espacio. Así también en estos últimos tiempos la iglesia está así también. Andan ahí todos surumbos, que no hayan, y dicen que quién tiene la verdad. Y así andan. Están anestesiados. Están como cuando Sansón se durmió en las piernas de aquella prostituta mujer. Así está la iglesia, dormida. Miren, ese es uno de los grandes males que tiene la iglesia. Miren, y por eso que es atacada. Así que está endrogada. Por eso es que fácilmente muchos hermanos son engañados porque no son instruidos. Miren, estas falsas enseñanzas. Si imagínense la iglesia de los Corintios cómo fue pervertida. Imagínense la iglesia de estos últimos tiempos, que aquella todavía estaba rodeada de todos los dones, y aún rodeada con todos los dones fue engañada. Entraron todos farsantes y dieron mercader de la iglesia de los Corintios. Los despojaron del buen sentir, los despojaron, les quitaron la sensibilidad que habían ellos creído en el verdadero Señor. Apocalipsis 2:10 dice que a veces Dios permite que la iglesia sea encerrada para ser probada. Miren. Hay iglesias encarceladas, hay iglesias atadas, como lo estaba el apóstol Pedro en la celda. Así hay iglesias atadas, están rodeadas de enemigos y no pueden despertar, están dormidas como Jonás en el gran pez, no pueden doblar rodillas, las tienen paralizadas, tienen las manos caídas, no pueden cantar, testificar, dar gloria a Dios, no pueden dar salmos al Señor, no pueden hablar de la grandeza, no pueden testificar. Hay iglesias dormidas, hay iglesias aprisionadas, hay iglesias encarceladas, como lo estaba la iglesia aquí en Apocalipsis 2:10, que esta iglesia Dios le permitió. Vas a ser encarcelada por un tiempo, le dijo, para que seas probado. Muchos de vosotros seréis aprisionados, atados y encarcelados, pero eso yo lo permito, dice el Señor.
Y Pedro estaba pasando por este proceso. Así está pasando la iglesia, ese proceso. Así es que no tienen luz. No había habido un gran resplandor en ella. Miren, vivía ciegas sin mirar la luz. El verdadero evangelio de la paz no lo podían tener. Y siguen hombres con sus falsas enseñanzas por este mundo recorriendo mar, cielo y tierra para meter sus falsas enseñanzas. Y como esta iglesia manifestada en el apóstol Pedro que estaba dormida, no puede reconocer los rudimentos del mundo que se filtran a la iglesia, las costumbres paganas, se mete el Halloween, que Jehová lo reprenda, la potestad demoníaca que se mete a la iglesia, se meten las brujas en los altares, se meten estas viejas endemoniadas y andan ahí escuchando a Villegas y todo el que llega, todas estas viejas apestosas que andan en las redes de estas brujas, hablando y dejándose llevar de todo viento tempestuoso de falsa doctrina que oyen en las redes y andan ahí estas viejas por eso que terminan mal. El paganismo se ha filtrado dentro de la iglesia y los pastores están celebrando toda mundanalidad en la iglesia. Hasta las pastoras, estas perras, dicen que tienen sueldo, estas perras, no le llamen pastora a la mujer del pastor, hombre, si estas perras son mujeres idóneas. No le llamen pastora, hombre, que se van a acostumbrar a estas perras y les va a gustar. Así que las falsas enseñanzas se han posesionado en los altares. Miren, en Hechos 5:15. Una iglesia que estaba dispuesta a hacer maravillas. Mira, Hechos 5:15. Dice que era el avivamiento de aquella iglesia que estaba despierta, manifestada en la persona del apóstol Pedro. La iglesia hacía milagros, hacía maravillas, hacía prodigios. Las almas llegaban, se convertían, se arrepentían, se salvaban. Era la condición que estaba el apóstol Pedro en aquel tiempo. No era un Pedro que estaba en la cárcel atado durmiendo, que el diablo, que Jehová lo reprenda, lo tenía allí aprisionado en tinieblas y sombra de muerte. Lo tenía con grillos, con cepo atado, con dos potestades demoníacas que simbolizan la iglesia católica prostituta romana y la iglesia prostituta del mundo pagana, que lo tenían rodeado allí. Este no era un Pedro en Hechos 5:15, que era la iglesia que manifestaba luz, que manifestaba poder, de tal manera que la gente venían de todas las provincias, venían de todos los lugares, venían hasta de otros países, traían hasta los muertos, traían en el lecho, los tiraban a las calles como que si eran bolsas de basura, los tiraban en sus camas, los tiraban así, y tan solo que pasara, dice, que les cubriera la sombra del el apóstol, se eran sanados, paralíticos, cojos, ciegos, mancos, mudos, todos eran sanados. La iglesia estaba en ese vivir, pero ahora la iglesia está durmiendo, y por eso que las falsas enseñanzas han entrado y han se metido en libertinaje, están robando, están usurpando y están dejando que todo el mundo suba a los altares depravados con 2, 3 mujeres, con 3, 4 maridos, y ya andan allí, que tienen a concubina, están peor que Jacob, con Bilha, Vilma y la Vilpa y la Milpa y todo eso, y están ahí con muchas mujeres, estos desgraciados, y andan en los altares de aquí para allá, con el mensaje del teléfono, con el mensaje que los llaman, les recomiendan, pero la iglesia no los conoce. Allá aparece un podrido con un mensaje, con el mismo mensaje que andan en todas las iglesias, y así andan usurpando, robando y matando la fe de los hermanos. Ahí estaba la iglesia. Una iglesia llena de milagros, llena de maravillas. Era un Pedro que estaba despierto, un Pedro en una condición de una altura espiritual, un hombre con una motivación, con una activación, el poder del Espíritu Santo, un extraordinario, espectacular, la iglesia manifestada en la persona de Pedro. Pero aquí dice que el hombre lo estaba ya para sacar, y él estaba
durmiendo. Durmiendo está la iglesia. Tienes nombre de que estás vivo, le dijo, pero estás muerto. Entonces, así que cuando eso sucede, cuando la iglesia está en ese Hechos 5:15 del avivamiento, suceden muchas cosas. Se levanta la tiniebla, se levanta el viento, el ruclidón, el viento del sur, el viento solano se puede levantar. Pero si tú estás en la fortaleza como estaba David, nada te sobrevendrá. Este malvado Caifás, para esos tiempos del apóstol Pedro, en esa fiesta de los ácimos, de los 7 días, de los panes de levadura, esta secta, este hombre tuvo ese final que yo le digo, lo azotaron, lo destituyó el gobernador, el César, le quitó el privilegio de ser llamado sumo sacerdote. Así que debido a lo que él había cometido, le había robado al gobierno romano cantidad de dinero, y así están robando. Se hace llamar sumo sacerdote, esta bola de pastores corruptos. Se la pican que son grandes elocuentes, que saben palabras, pero son unos malvados. Ustedes lo saben, desgraciados. Esos son los Caifás que están hoy en día durmiendo la iglesia. Así es que, hermano, Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta aquí hemos llegado, y como digo, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde.